La ruta de la yerba mate es el paraguas bajo el concepto del cual se dio el desarrollo del cuarto rally patrimonial y turístico emprendido o desarrollado el pasado 15 de octubre del 2022, que congregó a una caravana conformando más de 20 vehículos con casi un centenar de personas, que salió desde la cascada artificial en la costanera de Posadas para hacer una primera parada en el Museo Nadasdi de San Ignacio Misiones, donde tuvimos una recepción por parte de autoridades municipales de la localidad, el intendente, miembros del Honorable Consejo Deliberante, que también estuvo acompañado del ministro de Cultura, José Lo Schwab, y su comitiva del Ministerio de Cultura, así como también representantes de la comunidad Mbga guaraní de esa región, de esa localidad. Luego retomamos el avance por la Ruta 12 para llegar al siguiente punto de parada, que fue la ciudad de Corpus Christi, donde también las autoridades municipales, Consejo Deliberante y autoridades de cultura nos han recibido con los brazos abiertos y nos han abierto las puertas del centro de interpretación para que nuestros integrantes de este recorrido, de este rally, pudiéramos ingresar y recibir las explicaciones por parte de las personas expertas en esta área. Mientras un grupo se ocupaba a recorrer las instalaciones de la antigua Reducciones, el cementerio, el templo, el patio o los patios donde estarían instaladas las viviendas del pueblo, digamos. Otro grupo estaba en el centro de interpretación recibiendo las explicaciones de los expertos. Asimismo, hemos podido dar una vuelta por el centro, el casco céntrico de Corpus Christi, donde pudimos observar los patrimonios en cuanto a edificaciones históricas instaladas en ese lugar. Un lugar emblemático, recomendado para visitar, y hacemos extensiva, la invitación a las personas de nuestra provincia, como así también de otros puntos de la República o del mundo, a visitar este lugar turístico en la ciudad de Corpus Christi, Misiones. Luego la comitiva retomó el viaje por las sinuosas rutas de la provincia de Misiones para llegar a Campo Ramón, a las instalaciones de la cooperativa Los Colonos, lugar donde se elabora la yerba grapia milenaria, donde fuimos recibidos también por autoridades de la municipalidad, autoridades de la cooperativa, funcionarios, personas destacadas en la cultura, un ballet folclórico que nos regaló una coreografía ahí en el predio, en el tinglado, digamos, en la planchada, algo realmente significativo para todos nosotros, ya que nos explicaron el proceso paso a paso de la elaboración de la yerba mate, e incluso pusieron en marcha todas las maquinarias para que pudiéramos tener en experiencia viva la manera en que elaboran la yerba, en este caso de la marca Grapia Milenaria. Luego volvimos a retomar nuestro viaje para hacer una parada, aunque breve pero muy significativa, en el punto central del nacimiento de la actual localidad Oberá. Fuimos al kilómetro 0, donde están aún montado el patrimonio edilicio de ese lugar, que en años anteriores fue un punto de gran movimiento en esa zona. El nacimiento de Oberá fue en este punto. Luego pasamos ahí nomás a pocos metros al establecimiento turístico Nuestra Chacra, donde hemos podido vivir
momentos sumamente emotivos con la presencia de integrantes de la colectividad ucraniana y la colectividad rusa, que se unieron en un canto de paz y nos movió profundamente a la emoción. El cuarto rally patrimonial y turístico, un evento imposible de borrar de la memoria. Muchas gracias a la gente que apoyaron este rally y hasta el próximo feliz encuentro.